Hola, bienvenidos, soy Marcela Heredia, esto es Impacto Económico y así comenzamos. Dijo el presidente Nicolás Maduro de Venezuela: nosotros nos concentramos en la guerra económica verdaderamente, porque esta guerra se decidió en la Casa Blanca. La estrategia de la derecha opositora en Venezuela pretendió acabar con la paz de este pueblo. ¿Por qué? Y los retos económicos del país para el 2014, ¿cómo lograr la tan anhelada paz económica? Pregunta Twitter este día: PIB de Venezuela se triplicó con Chávez. De 90.000 millones de dólares llegó a 300.000 millones en 2013. ¿Qué viene para el 2014? Esa es nuestra interrogante. Lo sumamos al debate. Participe. Hashtag Opina en Impacto. Y aquí estamos en este día, capítulo especial para hablar de Venezuela en nuestro programa. Tenemos que mientras todo el pueblo de este país se enfrentaba dolor por la enfermedad del comandante supremo Hugo Chávez, factores del poder estadounidense junto con elementos de la oposición venezolana organizaban una guerra económica para acabar con la revolución bolivariana y que se fue incrementando con la elección del presidente Nicolás Maduro. Así comenzamos. Luego de varios meses en Venezuela, elementos de la oposición fueron desarrollando una guerra económica que elevó los precios de los productos de manera artificial y previendo una escalada aún mayor entre octubre y las elecciones del 8 de diciembre. Por ello, el gobierno de Nicolás Maduro decidió lanzar una ofensiva para la paz económica mediante una ley habilitante para equilibrar la economía. Primera vez, en base a la ley y a una acción muy firme del gobierno y del Estado, logramos regularizar hacia abajo. Ahora estamos en la fase de consolidar la regularización hacia abajo de los precios de todos los bienes, productos y rubros que se mueven en la economía venezolana. De todos, absolutamente de todos. Se había desatado una dinámica económica de una burbuja expansiva, de una inflación inducida de los precios de todas las cadenas económicas del país, de todas absolutamente. Igualmente, empresarios promovían el incremento de la cotización del dólar paralelo, sin justificación alguna para golpear la economía venezolana. Y el presidente denuncia que estamos ante una guerra económica. Es porque no se justifica para nada que un país que tenga estas fortalezas y un país que tenga estos elementos estructurales para la estabilidad de su economía esté sometida ante este fenómeno. Aquí está una lámina que indica lo que se llama comúnmente la cotización del paralelo. Eso no tiene justificación alguna, para nada. Y es un incremento que se ha iniciado, qué casualidad, desde noviembre del año 2012. Es decir, cuando la enfermedad del comandante presidente Hugo Chávez se agravó, bueno, se disparó este factor. Yo la muestro, gente dice que no la muestre. Claro que sí, tenemos que hablar de esto, porque esto está golpeando nuestra economía. A raíz de ello, el gobierno venezolano implementó un cronograma de subastas a través del sistema complementario de administración de divisas
inspecciones a comercios y un conjunto de estrategias que han desencadenado en la aplicación de un precio justo y la recuperación de la economía venezolana. Vamos a actualizar de inmediato viendo el periódico Últimas Noticias de este país. El presidente Maduro le dio una entrevista exclusiva a este medio venezolano y en la entrevista surge: la guerra económica se decidió en Estados Unidos. Palabra de Maduro. Entrevista exclusiva que el presidente venezolano daba a este medio y al ser consultado que si va a seguir la lucha contra la corrupción, respondió: nosotros nos concentramos en la guerra económica verdaderamente porque esta guerra económica se decidió en la Casa Blanca. Eso formó parte de los factores de poder en Estados Unidos, creyendo que había llegado el momento de destruir a la revolución bolivariana. ¿Hasta dónde lo sabía Obama? No sé. Si lo sabía, muy mal. Si no lo sabía, también mal, porque todo lo hicieron en la Casa Blanca. Yo lo denuncié en junio y tengo los nombres. Hasta aquí, reseñado en ultimasnoticias.com, la palabra del presidente venezolano. Y es bueno ver cómo en el marco de esta guerra económica promovida por la derecha venezolana, con réplica en medios de comunicación y de poder de la derecha en todo el mundo, en este 2013 explotó el debate en el país sobre las desproporcionadas ganancias de hasta 1.200% obtenidas por comerciantes privados. Es bueno ver una comparación con otros países para entender a qué estamos apuntando. En países de América Latina como Colombia, una lavadora secadora tiene un costo de 1.200.000 pesos, equivalentes a $621. En México, la misma lavadora secadora tiene un costo de 4.000 pesos, un equivalente a $305. En Venezuela, ese mismo producto cuesta 20.000 bolívares fuertes, un equivalente a $3.000. Era vendido en 59.000 bolívares fuertes, lo que corresponde a $9.300. Otro ejemplo, un televisor de 32 pulgadas en Colombia tiene un precio promedio de 1 millón de pesos, equivalente a $517. En México, el mismo televisor cuesta 3.500 pesos, un equivalente a $267. En Venezuela, el mismo televisor que cuesta 4.200 bolívares fuertes, un equivalente a $665, era vendido por comerciantes especuladores en 15.000 bolívares, un equivalente a $2.300. Obteniendo un margen de ganancia no solo en este producto, sino en otros electrodomésticos como cocinas, neveras, entre otros, hasta del 1.200%. En Estados Unidos los comerciantes manejan un porcentaje de ganancias del 15%, en Europa del 20%, en Chile del 20.9%, Argentina del 28.1% y en Venezuela, antes de las medidas tomadas por el presidente Nicolás Maduro, eran de 1.200% en los productos que previamente fueron comprados a divisa preferencial. Y la primera pregunta que surge es entonces, ¿por qué si nunca se cortó el flujo de divisas, el flujo de dólares? Vamos a avanzar con esto. En lo que va de año, la empresa privada en Venezuela ha recibido unos 33.000 millones de dólares y esta cifra podría llegar a 40.000 millones para cuando finalice el año 2013. En los últimos años, las empresas que más han recibido divisas son las compañías automotrices, como General Motors, Toyota y Mack de Venezuela, que recibieron 13.500 millones de dólares. Empresas telefónicas como Movistar, Digitel, la estatal Movilnet y empresas de alimentos han recibido 7.000 millones de dólares. También destacan varias compañías aéreas. El Ejecutivo ha implementado un registro único de pequeños y medianos comerciantes, que ya han censado a 4.000 personas y busca identificar las necesidades del sector y apoyar la consolidación del comercio justo. Y a fin de este diciembre de 2013, ya como un reto para el año siguiente, se abre otro debate en el país, el tema del costo de la gasolina. ¿Por qué decimos esto? Porque es más barato comprar una botella de agua mineral que llenar un tanque con 40 litros de gasolina para cualquier carro aquí en esta nación. El vicepresidente, en este caso para el área económica, Rafael Ramírez, habló del tema. Destacó que el Estado paga para que su población consuma gasolina a niveles subsidiados, hecho que ha generado pérdidas al año de 12.600 millones de dólares. Ramírez resaltó la necesidad de empezar a llevar adelante una discusión nacional. El presidente lo que ha orientado es que nosotros tenemos que dar una discusión nacional
de si ha llegado el momento o no de cobrar la gasolina. Una vez que se sepa que en este país no se paga por la gasolina. Petróleos de Venezuela paga para que echen gasolina. Cuando usted va a una estación de combustibles, nosotros pagamos para que pueda echar combustible. Y cuando vamos a proveernos de diésel, la situación es peor. Voy a refrescar algunos números, porque esto tiene... Fundamental, ver números y ejemplos para entender de qué se trata. Aquí, gráficos comparativos sobre ese tema. Por una botella de agua mineral de 7 bolívares, equivalente a más de $1, se compran 72 litros de gasolina, con lo que se paga por un periódico de 10 bolívares y poco más de $1.5, se echan 100 litros de combustible. Un refresco de lata de 12 bolívares, cerca de $1.9, se colocan 250 litros de diésel. La intención del Ejecutivo venezolano es abrir un debate nacional para recuperar los costos de producción de la gasolina, los cuales oscilan entre 2 y 2.7 bolívares, entre 30 y 45 centavos de dólar por litro. Costos que superan entre 28 y 50 veces el precio de venta de la gasolina y el diésel, en un mercado que consume el equivalente de unos 700.000 barriles diarios de combustible. El Ejecutivo venezolano despliega una batalla contra el contrabando de gasolina hacia Colombia, irregularidad que se ha traducido en una pérdida de 100.000 barriles diarios de petróleo. Por eso es importante ver cómo el presidente venezolano aseguró que en el 2014 el gobierno desmontará de raíz el ataque económico de la derecha venezolana. En este sentido señaló que crearán un nuevo orden económico encaminado hacia el socialismo. Desde el mes de noviembre impulsa una ofensiva económica para estabilizar precios. Se siguen verificando precios en los comercios, se hacen inspecciones en los establecimientos de todo el país, buscando precio justo contra la usura y la especulación. Eso va a paso permanente. Y de inmediato ahora es bueno ver cómo el presidente Maduro, ya finalizando este primer bloque de programa, cómo el presidente Maduro amplía y le da otro tema precisamente, otro punto de valor al poder comunal. ¿Por qué? Ofensiva económica está creando conciencia en el pueblo sobre la usura y la especulación. Lo tiene Agencia Venezolana de Noticias precisamente en este día. En nuestro país se cuestionan hoy cómo se hacen los precios, resaltó el ministro de Industrias Ricardo Menéndez. Dijo, el solo cuestionarnos cómo se hacen los precios es romper ese paradigma del neoliberalismo de decir los márgenes de ganancia, siempre especulativos de los empresarios, son intocables. No es así, por ello siguen las inspecciones mientras se plantean ya otros temas de la economía buscando el precio justo. Hasta aquí información que tiene hasta ahora Agencia Venezolana de Noticias. Nos vamos a preparar ahora para ir a la primera pausa. Antes vamos a leer una respuesta que ya nos llegó a nuestra pregunta Twitter de este día. Manuel dice, gracias a la ofensiva de nuestro gobierno contra el acaparamiento, la especulación y usura, incrementaremos aún más nuestro PIB. Allí la respuesta de él a la pregunta del día. Al regreso hablaremos de crecimiento económico en Venezuela, retos y desafíos de cara al próximo año. Además, dato económico del día. Una historia que no debe repetirse. Miles de víctimas inocentes, familias que sufren las consecuencias de la ambición desmedida de un hombre. Después de 20 años de su muerte, este hombre sigue todavía vigente en este país. Mi vida se partió ahí se partió, me mutilaron la vida.
Sin Estado no hay crimen organizado. El Estado es parte, digamos, es de los instrumentos que utiliza el crimen organizado. Las víctimas de Pablo Escobar, explosión del avión de Avianca. Hoy, solo por Telesur. Hoy capítulo Venezuela, programa especial. Veamos qué pasa con el crecimiento económico de este país. Los últimos datos del BCB revelan 12 trimestres consecutivos de crecimiento, un pronóstico que se mantiene para los últimos meses, 2013 y el año que viene, 2014. En este sentido, el ente destacó trabajo coordinado del Ejecutivo, por lo que el crecimiento podría cerrar por encima del 2.5%. Señaló que la expansión significa mayores recursos para el pueblo porque hay ingreso, consumo y efecto multiplicador. Cifras que dan cuenta de la importancia que tiene la inversión social, educación, salud y seguridad social. El Banco Central de Venezuela también valoró positivamente las acciones económicas tomadas por el Ejecutivo para atacar la especulación, porque esto permitió que personas adquieran bienes y servicios y las empresas puedan generar más inversión. A esta hora vamos a sumar en nuestro programa a nuestro invitado del día, el doctor Alfredo Serrano Mancilla, doctor en Economía, miembro del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Le damos la bienvenida desde Caracas hasta ahora. La pregunta es, ¿por qué la guerra económica? Y si hay guerra económica y si hay burguesía parasitaria, ¿por qué le siguen dando dólares? Preguntas del colectivo popular a esta hora, doctor. Sí, hay una burguesía importadora que se va conformando en Venezuela. Creo que justamente la década última del chavismo, esa década ganada, que ha logrado democratizar el consumo, incorporar a todas las mayorías en nuevas pautas de consumo, mejores salarios, satisfacción de necesidades básicas, ha sido aprovechada por buena parte de un sector empresarial privado muy concentrado que se ha dedicado a bienes y venderlos internamente en Venezuela. Pero en esa lógica económica, esta burguesía importadora se ha convertido en un grupo de empresas rentistas, especuladoras, que han pedido dólares al tipo de cambio oficial, han ido afuera a importar y a la vuelta a Venezuela han vendido a precios de tipo de cambio ilegal. Y además de eso se han quedado con dólares, algunos lo han dejado en cuentas en el extranjero, lo que explica buena parte de la fuga de capitales en el último año. Otra parte de los dólares que han traído a Venezuela han sido utilizados justamente para este mercado ilegal del dólar. De tal manera que esta burguesía importadora, especuladora, rentista, ha sido verdaderamente desestabilizadora en este año 2013 en la economía venezolana. ¿Cómo influye ahí el plan de la patria, un plan que ya está en marcha, sobre todo pensando en el futuro, en el 2014 para Venezuela? Es una respuesta de una verdadera transformación en la economía real frente a esta economía ficticia, esta economía especuladora, esta economía de casino. Creo que el plan de la patria vuelve a poner cimientos hacia el futuro de qué se debe hacer en términos económicos en economía para aquello que el presidente Maduro ha dicho en los últimos meses del cambio del orden interno de la economía. Por lo tanto, lo que ha hecho el Plan de la Patria es volver a realzar la importancia de verdaderamente cambiar la matriz productiva, lograr que haya verdadera producción nacional venezolana, incorporando a los pequeños, a los medianos productores, para que no haya una dependencia de esa burguesía importadora, esa burguesía especuladora, y verdaderamente permite hacia futuro plantear también cuestiones centrales, como no dar por válido el mito de la inflación e intentar estudiar bien cómo se conforman los precios. Ese Plan de la Patria plantea líneas concretas de cómo deberían de ser una economía hacia un precio justo, donde no hayan que pagar precios usureros, donde haya unas tasas de ganancia de que me mostrabais en el reportaje por encima del 1000%, algo bastante extraño en cualquier incluso lugar del sistema capitalista. Me parece que el Plan de la Patria da un salto hacia adelante después de esta década ganada
para que la próxima década, la década siguiente disputada en Venezuela, vuelva a ser a favor de las mayorías populares en Venezuela, con una economía estable en el sentido de esa transición hacia el socialismo que el presidente Chávez siempre planteó en todas sus alocuciones. Doctor, algo más ya para cerrar brevemente. Los venezolanos en la calle dicen tenemos con qué, así que sería bueno también hablar ahí, inclusive del oro. Cuando se tomó esa medida que la decidió el presidente Chávez, generó múltiples repercusiones, así que a la hora de afrontar entonces ahora los pagos sería bueno también, pensando en ese reto del próximo año, cómo hacerlo. En la economía venezolana, más allá de las alarmistas declaraciones de toda la derecha mediática internacional del colapso económico, verdaderamente tiene grandes pilares sólidos en términos de una balanza comercial superavitaria, tiene una deuda pública muy controlada, tiene una economía fuerte, vigorosa, con una demanda interna que ya quisieran tantos países europeos tenerla, con además relaciones económicas en la región y en el mundo muy sólidas que le permite de alguna manera responder a cualquier tipo de ataque económico y financiero. Hay que destacar que las agencias de calificación intentan también plantear guerra económica desde el exterior, encareciendo el crédito. Por lo tanto, me parece que el año próximo, con estas medidas de control de precios, con estas medidas de control de ganancias, con estas medidas fundamentalmente de atracción de otras empresas que verdaderamente quieran participar en el cambio de la matriz productiva y que por lo tanto se provean los productos necesarios que el pueblo venezolano tenga, creo que podemos augurar un año que corrija el problema de la inflación, una inflación, insisto, inducida, y que siga manteniendo estable la economía, pensando que hablar de estabilidad en la economía no es la estabilidad en el sentido de los neoliberales, sino verdaderamente es hablar de estabilidad para el pueblo, una economía de pueblo, una economía que siga permitiendo satisfacer necesidades básicas y ese reemplazamiento positivo que se ha dado en la mayoría de la economía venezolana. Creo que podemos estar relativamente tranquilos porque esta ofensiva económica va en una dirección de pacificar y democratizar la economía en el año 2014. Será hasta la próxima entonces, que así sea. Hasta la próxima, doctor. Muchas gracias. Nos acompañaba en el análisis el doctor Alfredo Serrano. A esta hora, pausa muy rápida, @Marcela Telesur, mi usuario en la red social. A la vuelta, logros sociales. ¿Qué falta decir en este capítulo Venezuela? Ya volvemos. Veamos de inmediato cómo en este 2013 el Parlamento de Venezuela aprobó el Plan de la Patria 2013-2019, legado del presidente Chávez. Vamos a hablar aquí de su importancia. El Plan de la Patria 2013-2019 dicta los objetivos para continuar con la revolución bolivariana. El documento contempla la preservación de la independencia nacional, la construcción del modelo socialista del siglo XXI, la transformación de Venezuela en un país potencia, la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar, salvar la vida en el planeta y la supervivencia de la humanidad. El Plan de la Patria es el futuro de nuestros hijos y por eso que estamos aquí, por ello, porque en la Cuarta República nunca se había visto un plan, un proyecto que sea para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestro futuro. Este es ello, el Plan de la Patria. Para nosotros es una gran satisfacción, ya que por primera vez un presidente presenta un plan de proyecto, un proyecto de país, porque eso nunca había pasado aquí en el periodo democrático de Venezuela. Solamente el presidente Chávez lo hizo, lo impulsó y lo presentó en el Consejo Nacional Electoral como el Plan de la Patria, el plan de todos nosotros venezolanos. El Plan de la Patria fue elaborado con la participación de diferentes movimientos sociales y apunta hacia el crecimiento económico, social y cultural del país.
Entre sus objetivos destaca convertir a Venezuela en un país potencia que desarrolle redes socioproductivas para seguir garantizando el bienestar del pueblo. Vamos con ese mismo objetivo, más para el bienestar del pueblo. Aquí hay una decisión del ministro Rafael Ramírez. Se van a tomar medidas para que ingresen dólares al país. Esto dijo. Vamos a ir abriendo un espacio para que no solamente ingresen los dólares en la renta petrolera, sino que ingresen dólares en actividades que vamos a ir permitiendo que vayan entrando al país y van a tener una tasa referencial del SICAP, lo cual, como ustedes saben, va variando cada semana de acuerdo a los subastes que se van haciendo. Y antes de finalizar este diciembre del año 2013, también hay declaraciones del ministro Ramírez anunciando la creación de una empresa mixta de oro entre el Banco Central de Venezuela y PDVSA. Informó que PDVSA tendrá mayoría de control accionario, sin embargo el BCD será único socio en la corporación. Una decisión que nos va a permitir una captación mucho más importante del oro que se produce en el país hoy en día. Además de todo esto que pueda surgir, recordemos, permanecen en el exterior barras de oro por un valor que en junio se ubicó en 2.600 millones de dólares. ¿Qué viene para 2014? Pregunta en Twitter. Allí de inmediato vamos a repasar las respuestas, lo vamos a hacer rápidamente. Aquí la pregunta, aquí las respuestas. Jack dice, para Venezuela vienen nuevas acciones que equilibran la economía, fomenten el ahorro y la producción. Y para Yurleis dice, lo que viene para el 2014 es más crecimiento. Tauro agrega, la verdad, quiénes y por qué se generó la crisis, si hay recortes en gasto público, ¿cuándo harán recortes en ganancias privadas? A todos gracias por escribir, a todos gracias por ver el programa, será hasta la próxima.